Bueno, yo podría estar hablando un rato largo de la rabina Judy. Yo la conozco hace algunos años, es profesora, la he tenido como profesora y la sigo teniendo hasta ahora todavía, gracias a Dios. Y entonces, como yo podía hablar mucho, le pedí que me pase unas líneas para poder presentarla y me sorprendió nuevamente porque ella se presenta o va a querer que yo la presente de una manera en que yo no la hubiera presentado. Y me gusta mucho lo que me envió. Por supuesto que la rabina Judy Novominsky es argentina, vive en Buenos Aires. Ella es decana de alumnos y es profesora también al mismo tiempo, doy fe de eso, del seminario en el Seminario Rabínico Latinoamericano, Marshall T. Meyer, la escuela, el ícono de formadores de profesionales judíos en áreas judías y de rabinos y de Hazanim, no solamente en Argentina y en Latinoamérica, sino que se puede decir que en todo el mundo judío. Bueno, la rabina Judy es decana de alumnos y es profesora en nuestro querido seminario. Ella también coordina talleres de estudio y prácticas de Musar para fomentar, ella va a explicar ahora de qué se trata Musar, para fomentar una vida de mayor significado y mejora en los vínculos. Les tengo que contar que es una de mis profesoras o uno de mis profesores favoritos en el seminario y siempre, no es que ella esté aquí, pero ya se lo he dicho en persona, y siempre que puedo yo abrevar de su sabiduría, lo hago, y es por eso entonces que la invitamos especialmente para este ciclo de 10 charlas aquí en la comunidad Betel. Así que Rabina Judy, muy brujaba, muy bienvenida. Sentite como entre amigos, en casa, y el micrófono es tuyo. Bueno, solo una pregunta, porque vos tenés puesto como la vista del hablante, ¿lo tenés armado o no? Listo. Ok, Sí, listo. Ah, perfecto. Y gracias por recordarlo, sí. no, claro, yo no sé cómo vas a querer manejarlo, pero como quería verlos a todos, para poder saludarlos un minuto y después hacer lo que quieras, como vos manejás el espacio. Bueno, para ustedes, buenas tardes, casi buenas noches, ¿no es cierto? Allá en Madrid, buenas tardes. Así que gracias a toda la gente de la Keilah por invitarme. Es la primera vez que estoy en la Keilah de Madrid, pero con esto de la pandemia y las conexiones internacionales, sí, ya estoy trabajando hace rato con gente de España, pero de otras Keilot, de Valencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que, bueno, un gusto. Y Fer, muchas gracias por la cálida bienvenida y por todo lo que dijiste. Y sí, es cierto que cuando te piden un currículum, vos podés, o alguna carta de presentación, vos podés decir tantas cosas y más cuando tenés ya cierta edad, ¿no es cierto? Entonces, sí, está el título universitario, el título de rabina, el recorrido como mamá, soy abuela, qué sé yo, no sé, hay un montón de cosas, pero uno se puede poner todo y uno elige lo que en ese momento, lo que en el momento, que es el momento que ahora estoy viviendo, descubrí como importante y fundamental, más allá de todo estudio intelectual, eh, de la Torá o de los textos sagrados, que es que nos puedan servir a nosotros en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Que podamos encontrarnos en los textos para poder mejorar nosotros, mejorar nuestras cualidades, para explicar un poco como la presentación, ¿no? Que todo aquello que estudiamos y aprendemos nos sirva a nosotros para mirarnos y cómo somos nosotros en relación a o ese paradigma o esa cualidad que estamos estudiando o ese tema específico, ¿no? Y cómo lo podemos traducir a nuestra práctica. Pero como eso pertenece a los talleres de Musar, y esto no es un taller de Musar, sino que es un shiur, es una clase sobre el tema propuesto, empiezo y arranco, ¿está bien? Con este tema. Bien. Eh, Voy a compartir pantalla, ¿sí? Y voy a estar hablando y explicando un ratito y después, si tienen preguntas en el momento, por ahí anótenlas y después al final las revisamos y las podemos ver. Así puedo un ratito, aunque sea enseñar,
y presentar los temas. O por ahí en algún momento yo abro a las preguntas. ¿Puedo compartir? ¿Tengo habilitado yo para compartir pantalla? Bien. Entonces, Sí, perfectamente. perfecto. Bien. Bueno, vean que acá yo puse el título de la charla, ¿sí? Vestimentas y algo más, ¿sí? Y lo primero que les quiero... ¿Se ve bien, no es cierto? El archivo. Lo primero que les quiero decir es que eh, esto de las vestimentas, ¿sí? Es un tema recurrente. Es como que hay motivos en la literatura bíblica y en la literatura rabínica, o sea, tanto en la Torá como en los profetas, como en los escritos, como en el Talmud, como en el Midrash, todo lo que ustedes conocen como la biblioteca judía. Bueno, hay motivos tremendos en la literatura que se repiten y nos dicen algo, nos quieren decir algo. Y uno de ellos son las ropas o las vestimentas. Y hay diferentes maneras para decir vestimentas en hebreo, y yo traje acá escritas que ahora se las leo y se las traduzco, pero quería que tengan las letras en hebreo, que puedan visualizar. Una que usamos muchísimo en Purim, Dios mediante, ojalá que pueda ser presencial, no sé, en marzo, la festividad de Purim. No me fijé bien cómo cae el calendario, pero siempre suele caer los primeros días de marzo. Nosotros usamos ciertas vestimentas, pero que son disfraces. Esa palabra disfraces se dice tajposot, disfraces. Leit japes es disfrazarse. Ahora, ustedes ven que el hebreo conocen las letras seguramente del Sidur o de la Torah misma, tienen letras separaditas, ¿sí? Y siempre existe en la palabra en hebreo, existe un shoresh, existe una raíz. Una raíz que generalmente tiene 3 letras, generalmente. Bien, la raíz de la palabra disfraz, que es posot, het, pei, sin, la J, la P y la S, ¿sí? Son las letras que también se usan para el verbo disfrazarse, que es reflexivo, leitjapes. Pero miren qué casualidad que también otra conjugación de la misma raíz, que es esta, het, pei, sin, j, p, s, ¿sí? Es una otra cosa, es JPS. Bueno, es lejapés. Lejapés es buscar. Miren qué casualidad, y yo lo digo irónicamente, lo de casualidad, es como que no hay ninguna casualidad. Todos las palabras tienen como sus parientes, sus palabras pertenecen a una familia, y entonces siempre hay relación, ¿sí? Disfraz, disfrazarse, buscar. Pero hay otra palabra que también, yo para que lo tengan ahí en el radar, que lo tengan presente, cuando veamos alguno de los textos, los que alcancemos. Yo sinceramente tengo 9 hojas preparadas sobre el tema y obviamente no vamos a ver las 9 hojas, soy un poco como exagerada, pero quiero algunas cosas poder compartir con ustedes. Y otra de las palabras, que es la más clásica en el hebreo moderno y todos los días que se usa, es la palabra vegadim, que el singular es veged, ropas o vestimentas, y beged, que es ropa. La palabra boged, que también es de la familia, fíjense que son todas las letras parecidas, en la misma línea, boged es traiciona, traidor, mejor dicho. Está el verbo y está el sustantivo, ¿sí? Es el traidor. Quiere decir que a veces las ropas no nos dicen exactamente lo que hay adentro, ¿no es cierto? Nos muestran otra cosa, nos muestran algo que está afuera. Bueno, aclarado esto en el idioma hebreo, voy a compartir con ustedes primero un relato muy corto que aparece en el Midrash, en Tanjuma, y traje la traducción al castellano. Es un Midrash sobre un texto en relación a un tema que aparece en Parashat Naso, una de las parashiot de la Torá. ¿Sí? Este texto yo lo saqué de un libro que les recomiendo porque está en español y eh, lo pueden adquirir a lo mejor y es súper interesante, que es El mercado del hogar y el corazón, ¿sí? De Ruth Calderón. Es una eh, doctora en Talmud que vive en Israel, pero que bueno, está la traducción de su libro en castellano, de uno de sus libros. Y lo que tomé fue el capítulo que habla sobre las hermanas. Entonces el relato dice lo siguiente.
acerca de lo acontecido a dos hermanas. El Midrash, ella trae un Midrash que dice que hay dos hermanas, ¿sí? Pasó algo con dos hermanas muy parecidas, que eran muy parecidas. Una casada en una ciudad y la otra casada en otra ciudad. O sea, tenemos las dos hermanas, muy parecidas aparentemente, físicamente, una vive en la ciudad y la otra vive en otra ciudad. El esposo de una de ellas la celó. ¿Qué quiere decir que la celó? Que sospechó, que pensó que estuvo con otro hombre. Que no les voy a hablar por internet. ¿Cómo? ¿Se escucha? Ok. Sí, el esposo de una de ellas la celó, que significa que sospechó que ella pudo haber estado con otro hombre. Y pidió le hicieran beber aguas amargas en Jerusalén. Que acabo de pintar de celeste, ¿lo ven, no? Así de celeste. Bueno, esto está relacionado con la parashá, que es la Parashat Nazó. Parashat Nazó, en la Torá, nos cuentan de que si un hombre siente celos y piensa que su mujer estuvo con otro hombre que lo esté engañando, tiene la leve sospecha, en la época de la Torá, la propuesta era todo un ritual en el que la mujer era llevada en ese momento en el desierto al santuario, más tarde en el templo de Jerusalén, cuando el tiempo que existió, y después dejó de existir este ritual con la destrucción de los templos, del gran templo, es el último, el gran templo de Jerusalén. Ahí el sacerdote, el Cohen, le daba para beber unas aguas amargas, ¿sí? Y si la panza se le inflaba, quiere decir que ella había estado con otro hombre. Lo digo así como rápido, para no hablar toda la parashá ahora, todo el texto de la Torá, pero después se las muestro. Eh, y inclusive se le descubría la cabeza, lo que nos da la pauta que aparentemente era como una costumbre, una forma que la mujer esté generalmente, si era casada, con un kisui rosh, con algo que le cubría la cabeza. Entonces, en señal como de desprestigiarla, ¿no? O ponerla en evidencia, se le descubría también la cabeza. Y tenía ese hombre, esta se llama la ley de los celos, si van a googlear en la Biblia lo van a encontrar así. Y bueno, el esposo pidió esto, ¿no? En el Talmud. Quiero ir un cachitín abajo, ¿ven? En el libro de Bemidbar, en el capítulo 5, aparece todo esto de la ley de los celos. Si quieren, después yo se los paso, pero es muy largo para leerlo, ¿sí? Es más o menos como les conté. Y entonces, ¿qué hizo? Esta mujer que estaba obviamente desesperada, imagínense, ¿saben cuál era el castigo para una mujer que había sido adúltera en caso de haber sido, ¿sí? Ya estoy agregando y suponiendo todo lo que puede haber sentido, ¿no? Pero el castigo era ser apedreada, obviamente, o simplemente no quería ser humillada, porque por ahí era inocente y no quería ser humillada. Entonces fue a la ciudad donde vivía su hermana casada. Recuerden que tenía una hermana en otra ciudad. Le dijo a su hermana, ¿por qué has venido hasta aquí? Le dijo, mi esposo quiere hacerme beber las aguas amargas. Todo el mundo sabía cuando se hablaba de las aguas amargas que se hablaba de, bueno, un problema en la pareja, esto es para lío, hay que resolverlo, hay que llevarla, ¿no? Entonces, bueno, me quiere hacer beber esas aguas. Era una deshonra para ella. Y le dijo a su hermana, yo voy en tu lugar y bebo. No te preocupes, como parece que eran recontraparecidas, yo voy en tu lugar y bebo el agua. Y le dijo, ve. Y ahí aparece lo que les quiero marcar, que por eso lo puse en negrita. Vistió las ropas de su hermana y fue en su lugar. La hermana que no era la que le había sido celada, va en su lugar y se viste las ropas de su otra hermana. Bebió las aguas amargas y resultó pura. Volvió a casa de su hermana, salió contenta a su encuentro, la abrazó y la besó en la boca. Al besarla, olió las aguas amargas y murió en el acto.
Bien, este primer relato, ahora vuelvo a compartir en un ratito, pero los quiero ver. Este primer relato que compartí con ustedes trae algo muy característico de la literatura talmúdica, que son todos los relatos terminan en fatalidad. O sea, siempre, digamos, la solución o el cierre de los relatos es la muerte de alguno de los personajes, como indicando de alguna manera la tragedia, ¿no es cierto?, en lo acontecido. Pero lo que yo quiero marcar especialmente es esto de que eh, cuando aparece la posibilidad del engaño, porque no sabemos en el relato si realmente, o sea, la sensación de nuestra al leerlo es que solo con oler, o sea, le dio un beso en la boca a su hermana, y solo con oler las aguas amargas que su hermana había bebido en lugar de ella, se murió, como diciendo culpable, ¿no es cierto? Entonces, eh, la sensación que tenemos es que, bueno, viene la ropa a disfrazar, a cubrir, a engañar. Beged es como Boged muchas veces. La ropa engaña, es como el traidor, quien traiciona. Esto por un lado, más allá de que obviamente Ruth Calderón no lo trae por esto, yo les compartí la traducción directa de ahí porque me pareció que estaba bien traducido. Ella trae este relato por otro motivo, ella trae el relato para contarnos a nosotros que gracias a Dios la tradición rabínica resolvió este tema de la ley de los celos, así hablo un ratitín de la ley de los celos. Ella trae 2 o 3 hojas después de este relato y cuenta que esto de la ley de los celos, que era poner a la mujer, más allá de si era cierto o no, en un lugar muy desagradable, ¿no es cierto?, de tener que exponerse, tomar un agua, aparte una cosa como mágica, un agua con tierra de ahí, del santuario, o sea, una cosa que hoy en día, digamos, no, ninguno de nosotros, en su sentido común le diría de que es un ritual para practicar, pero más allá de eso, y que en realidad se sacó por la destrucción del templo, lo resolvieron los rabinos con la posibilidad de que un matrimonio vaya a la corte rabínica, al Beit Din, que pueda eh, exponer lo que está pasando en forma privada con los rabinos del Beit Din y resolverlo, y de en última instancia con un gueto, o sea, no más apedrear, no más castigo, no más ritual como las aguas amargas, y no exposición pública. Me parece importante compartirlo con ustedes y me encanta cómo lo trae eso Ruth Calderón en el libro, porque eso es lo que ella quiere contar a través de este relato. Pero yo me enganché con este tema de las ropas que aparecen en distintos textos nuestros, y me parece que muchas veces en nuestros textos aparecen las ropas como indicador de que, bueno, cuando ya hay ropa presente es cuando hay algún tipo de traición en todo el relato, en el relato extenso. Quiero ir para poder mostrarles eh, más ejemplos, ¿sí? Voy a volver a compartir pantalla. Voy a pasar esto que es el texto de la Torá que cuenta sobre la ley de los celos, y me voy a ir a otro relato que también es del Talmud, ¿sí? Y que es también bastante más trágico, con el mismo estilo este que les dije de la muerte al final, que está en Masejet Kiddushin, en la página 81b. Este relato cuenta que Rabbi Hia bar Ashi, un rabino, solía decir al postrarse durante la plegaria que el misericordioso me rescate del instinto del mal. Hago un stop y les cuento. En la tefilá de la mañana, bueno, en mi hija también, pero no importa, en todas las plegarias que se hacen a las mañanas, casi todos los días, menos cuando hay festividades, Shabbat y momentos especiales que están marcados en la ley judía, se dice lo que se llama el Tajanún. El Tajanún es como es postrarse, es bajar la cabeza, y es como una súplica, ¿sí?, en la plegaria. Y él tenía su momento de rezo individual en su casa, aparentemente Rabbi Hia bar Ashi, en el que solía postrarse, solía hacer esto del Tajanún y bajar la cabeza, y y la mujer lo escucha. Ven que dice acá, un día su mujer lo escuchó. Él siempre decía esto, pero una vez la mujer lo escuchó. Parece que siempre decía que el misericordioso, o sea, que Dios me rescate del instinto del mal. O sea, él pedía que
lo salve de su yetzer hará, de su instinto del mal. Y un día su mujer, su propia esposa, lo escuchó cuando estaba rezando y estaba diciendo esto. Entonces ella pensó, se dijo a sí misma, ¿sí? Si tantos años él se distanció de mí, es como diciendo, si ya no tiene relaciones sexuales conmigo, si ya cuando dormimos no pasa, ¿cómo puede decir tales cosas? ¿A qué se estará refiriendo, no es cierto? Ella lo escucha y le resulta raro, porque esto ya no pasaba, por lo menos, no era algo de lo que ella era testigo. Entonces un día Rabbi Gia se encontraba estudiando en el jardín. ¿Qué hizo su esposa? Y acá aparecen las ropas. Ella se vistió con otras ropas, otras, no las que usaba siempre, ¿sí? Y se arregló y desfiló delante de él. O sea, se maquilló, se puso linda y pasó delante de él. Y él le dijo, ¿quién eres tú? O sea, no la reconoció, ¿sí? Por sus ropas, por cómo apareció. Y ella dijo, soy Jaruta. Jaruta es una prostituta que aparece en la literatura talmúdica, muy conocida, o sea, ese es el nombre conocido. Y fíjense que el nombre Jaruta, como todas las palabras en hebreo que tiene su raíz, tiene una implicancia tremenda, porque significa libertad. Como que parece que la mujer que es una prostituta es como que la que posee la libertad de hacer lo que quiere, ¿no es cierto? O estar con quien quiere. No, no es tan así hoy desde nuestra mirada de nuestro mundo y desde la posmodernidad en relación a las prostitutas, pero bueno, esto sí está como expresado en el nombre de esa prostituta famosa. Entonces ella dijo, soy Jaruta, y acabo de regresar hoy de mi día de trabajo. Entonces él la exigió. Si él antes a la mañana estaba rezando porque Dios controle su instinto, su yetzer, su instinto, que acá dice del mal, está así hecha la traducción, su instinto del mal, quiere decir de que lo tenía a flor de piel. Entonces es lógico que se le pasa por delante en el jardín, ¿sí? Espero que no estén pensando, uy, ¿qué trajo la rabina para que estudiemos? ¿No? Pero bueno, es parte de la literatura rabínica, la Torá, son todas historias de pasión y de poder, y donde el sexo es parte de la vida y está súper presente. Entonces ella dijo, soy Haruta y acabo de regresar hoy de mi día de trabajo, y él la exigió, que es el lenguaje que se usa en el Talmud, como que la exigió para tener relaciones. Y ella, recuerden que era la esposa disfrazada y no la reconoció. Ella le dijo, ve y tráeme esa granada de la copa del árbol. O sea, le pide que vaya, que se suba, no, le da el tiempo, ¿no? Esto recuerdo que me lo dijo una vez una alumna enseñando, que le da el tiempo para ir a buscar el fruto, como para que piense bien, tal vez para que controle su instinto, o no, o simplemente como queriendo tener algún elemento que sea como garantía para después mostrarle, ¿no es cierto? Y aparte una granada, un rimón, es uno de los frutos que también es mencionado en la literatura judía como uno de los posibles frutos entre el higo, el etrog, la granada, como los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando se supone, a ver, ¿cuál habrá sido el fruto? Y entonces le pide que sube de una granada, él saltó y se la trajo, o sea, súper destreza, el rab ahí subiendo, trayendo, digamos, el fruto todo su tiempo, y cuando y ya está, no es muy sutil, el Talmud no nos describen la escena de lo que pasó ni nada, y ya es como que es como una película, nos muestran otra diapositiva, y nos muestran la diapositiva dentro del hogar. Un tiempito después, dice, cuando regresó a su hogar, la vigía, ¿sí? Su mujer encendía el horno, estufa. Cuando él regresó y entró a su casa, que estaba en el jardín, la vio a su mujer encendiendo el horno. Puse horno, estufa, porque es como que aparece la misma palabra para, o se usaba lo mismo para calentar la casa que para cocinar, ¿no? Otra de las figuras que aparece constantemente en los relatos de la literatura talmúdica, el horno. Él se metió adentro y se sentó del horno. Y ella le dijo, ¿qué haces? Y le dijo, sucedió esto y esto. Entonces él le contó que había estado con Jaruta, con la prostituta, todo lo que había pasado.
Y ella le dijo, pero esa era yo. O sea, era ella que se disfrazó, ¿no es cierto? Esa era yo. No le creyó hasta que le mostró la evidencia, hasta que le mostró la granada que le había bajado del árbol. Él le dijo, aún así mi intención estaba en algo prohibido. Él se sintió mal porque es como que sintió que lo que estaba haciendo no era correcto, no, y que como que pensó en otra mujer, ¿no? Tal vez. Eso lo agrego yo. Por el resto de sus días, el tzadik, este rabijía, sufrió de una gran angustia. Ayunó repetidas veces hasta que finalmente murió de aquella muerte. En realidad en hebreo dice que murió de una muerte extraña, ¿sí? Murió de aquella muerte, como diciendo que esto le produjo esta muerte. Lo que yo quería que vean en este relato tan también trágico y tan descriptivo del mundo de algunos rabinos, algunos, no todos, de la época del Talmud, donde eh, tenían como eh, una diferenciación tremenda entre aquello que puede hacer una persona del pueblo de Israel, una mujer y un hombre del pueblo de Israel, y aquello que hacen los demás, o esa diferenciación entre, digamos, la mujer del hogar, la mujer oficial y la mujer para otras cosas, que aparece esto, ella se vistió con otras ropas, como la ropa, aunque no fue un engaño, porque fíjense, estuvieron la mujer con rabijía, estuvieron ellos, ¿sí? Pero fue como la ropa como queriendo tapar o mostrar o decir otra cosa, o mostrar algún tipo de conflicto. Bien, hasta ahora les traje dos relatos del Talmud. Fer, vos me decís si yo puedo seguir adelante o cuál es el momento, sigo un poquito más y después vamos a las preguntas. Sí, 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 adelante, adelante. Bueno, traje dos relatos del Talmud y ahora quiero mostrarles algunas cosas que las ordené, no las vamos a leer todas, yo se las voy a contar, pero quiero que así hacemos más rápido y somos más ágiles. Las ordené por orden de aparición en el libro, en la Torá o en la Biblia en general, porque hasta ahora les leí dos relatos del Talmud. Bueno, ¿dónde aparece todo el tema de las ropas también? Al comienzo del libro de Génesis, en Bereshit, en el capítulo 3. Hay dos momentos. Primero, ¿se acuerdan que Adán y Jabá comieron del fruto del árbol el conocimiento del bien y del mal, que estaba prohibido, que Dios dijo que no coman? Y toda la historia con la serpiente y el castigo, y que los echa del Gan Eden, del jardín de Edén, etc. Ahí aparece primero cuando Dios lo llama a Adán y le dice, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Sí? Eh, Perdón, antes de que lo llame, ¿sí? Eh, Nos cuentan en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Hay un versículo que no está acá que dice que ellos andaban desnudos y no tenían vergüenza, ¿no? Bueno, después viene este versículo, que una vez que comen del fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Jabá, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, la traducción dice delantales, en hebreo es jagorote, como taparrabos, ¿no? Cinturones, una cosa por el estilo, y ahí que se piensa que el higo era el árbol el fruto del árbol del conocimiento. El tema es que nos dicen que cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, cuando empezaron a sentir vergüenza, porque antes andaban desnudos, ¿no es cierto? Y nos dicen, andaban desnudos y no se avergonzaban, que no lo traje el versículo. Pero acá, bueno, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, la necesidad de cubrirse, la necesidad de tapar, ¿no? Y fíjense que después, en el versículo 21, nos cuentan que Adonai, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como que esto no era la ropa suficiente, no era la ropa de honor. Hay todo un texto que habla sobre las ropas de Adán y Jabá. Esta era la ropa para tapar lo que habían hecho, comer del fruto prohibido, para tapar la desobediencia,
tal vez para tapar la incomodidad, ¿no? de haberse dejado guiar por el instinto eh, y no tener en cuenta la prohibición divina. Y este versículo es muy famoso, que Dios le hizo al hombre y a su mujer, Kutnot Or, que son túnicas, túnicas de Or con Ain es piel, pero había un rabino, que yo creo que era Rabbi Meir, ahora no me acuerdo exactamente quién era, que decía que no eran solamente túnicas de piel, sino que podemos cambiar la Ain a una Aleph, y es Kutnot Or, ropas de luz. Como que Dios les dio ropa de dignidad, no ropas para cubrir solamente aquello de lo que se avergonzaban y estaba mal. Pasamos muchos capítulos de Bereshit y vamos al 24. ¿Sí? También aparece acá lo veo más como una señal de tzniut, de recato, ¿sí? De recato y de cierto interés. Ahí al final del capítulo 24 nos cuentan que Itzhak estaba paseando por el campo, ¿sí? Había salido a meditar a la hora de la tarde, el versículo 63, y alzando sus ojos vio los camellos que venían. ¿Qué pasa? Eliezer, el mayordomo de Abraham, de su padre, había ido hasta Harán a buscar una mujer para que él se case. Entonces venía Eliezer con la prometida, ¿no es cierto? A mí me encanta esta escena. Y porque dice, Rebeca también alzó sus ojos, parece como muy romántica. Rebeca alzó sus ojos, vio a Itzhak y descendió del camello. En realidad está esta traducción, pero se cayó del camello en el texto de la Torá en Ibrit. Y le preguntó ella, ¿por qué se cayó? Porque le había preguntado a Eliezer, al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor, es mi amo, es el hijo de Abraham. Tomó ella entonces su velo y se cubrió. Como que aparece también, más que nada en las figuras femeninas, el velo como como la importancia del recato ante otros hombres o antes del matrimonio. Después está en el capítulo, ¿es en orden? Sí, en el capítulo 27 de Génesis aparece toda la historia, que no la voy a contar porque es larguísima, de Jacob y Esaú, ¿sí? Que son los dos mellizos. Los famosos Jacob y Esaú eran los hijos de Itzhak, ya que estamos en orden, eran los hijos de Itzhak y de Rivka, y hubo toda una disputa que seguramente en algún momento la estudiaron, o cuando ven para allá Tayabúa, para allá de la semana lo conversan, cuando se lee la Torá, ya dentro de poco vamos a llegar, así que la van a poder ver con Fer más adelante, ¿no? Después de Toldot. Bueno, y entonces lo importante que quiero marcar es que hay una disputa por la primogenitura y por recibir la bendición del padre, de Itzhak. Y para poder resolver esta situación, que no se resolvió, obviamente, que generó mucho conflicto, Rivka, la madre, aquella misma que se cubrió con el velo, ¿sí? Que recién leímos, ella tomó los vestidos de Esaú, acá dice. Después tomó Rivka los vestidos de Esaú, su hijo mayor, ¿sí? Tomó esos vestidos para cubrir y para, como Isaac estaba ciego, para hacerlo pasar a Jacob como si fuese a Esaú, su hermano mellizo, y recibir la bendición. Y dice, luego con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y parte del cuello donde no tenía vello. O sea, la ropa utilizada para el engaño. Aunque para ella era resolver el problema de quién era el merecedor de la bendición. Pero otra vez, la ropa para el engaño. Seguimos con Génesis 37. ¿Sí? Bien, está la famosa historia, ahora de Jacob. Seguimos generación tras generación, ¿sí? La historia de Jacob, este hijo que su mamá lo cubrió con las pieles de su hermano para recibir la bendición en lugar de su hermano, y que se tuvo que escapar y se tuvo que ir a Harán, a lo de su tío, y armar ahí su familia, ¿sí? Este Jacob, una vez ya con su familia instalado en la tierra de Israel, en la tierra antiguamente de Canaán, tiene muchos hijos, que es el padre de todas las tribus de Israel. ¿Y qué hace?
le hace una túnica especial y se la da de regalo, se la regala a su hijo Yosef. Le hizo una túnica de diversos colores. Ustedes la historia la deben haber escuchado, que los hermanos estaban sumamente celosos, entonces hay toda una disputa si lo van a matar, si lo van a tirar al pozo. Bueno, finalmente lo venden en una caravana de unos mercaderes que iban hacia Egipto. ¿Y qué hacen ellos? Solamente vamos a ver lo que está resaltado porque no vamos a tener tiempo. Ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. O sea, no lo dejan llevarse esa túnica cuando se va a Egipto. Entonces tomaron ellos, un cachito más acá, la túnica de José, de Yosef, degollaron un cabrito del rebaño y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores a su padre con este mensaje. Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. O sea, ellos para decirles que a Yosef había ocurrido una tragedia con Yosef. Yosef no estaba más, no era cierto, había sido vendido. Pero si ustedes reciben la túnica, la ropa ensangrentada de un hijo, lo que piensan es que ese hijo murió seguramente. Entonces lo primero que dice Jacob es lo mismo, ¿sí? Es la túnica de mi hijo. Entonces, ¿qué hizo? Y acá viene otro elemento que quiero marcar. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. Esto es algo que hasta hoy en día nosotros lo seguimos haciendo, ¿sí? Nosotros hacemos la criá, que es el corte, rasgar la ropa cuando fallece uno de nuestros parientes más cercanos. Seguimos con esta costumbre. O sea, también en la ropa marcamos de alguna manera, en aquello que se ve externamente, en aquello que nos cubre, en que en algún momento Dios nos dio como, estoy empezando a unir con las cosas de arriba, ¿sí? Que nos dio como vestimentas de dignidad, ¿sí? No solamente como algo de engaño, de vergüenza, en algún momento nosotros también marcamos ese estado de ánimo, ese dolor o aquello que nos pasa. Y no saben la cantidad de relatos que tengo hasta finalizar el documento, son una barbaridad, una barbaridad. Está Tamar, ¿sí? En la misma línea de los hijos de Jacob tenemos a Yehudá, el cuarto hijo de Jacob, que la historia es súper larga, no voy a entrar ahora porque no voy a terminar, te dejo mucho trabajo, Fer. Sí, la historia de Tamar, puedo compartirte el documento después. Lo importante es que en un momento del relato aparece algo muy parecido a lo que vimos en el Talmud, que murieron los hijos de Yehudá. Entonces, le quedaba, vieron que una mujer, si fallecía su marido, el hermano tenía que tomar a la viuda para darle continuidad al nombre de su hermano fallecido. Esta ley que se conoce como la ley del levirato, o Jokayegum en Ibrit, bueno, está acá, digamos, en este capítulo, en el capítulo 38 de Bereshit, y había pasado eso, le dio el segundo marido, pero murieron los dos hijos de Yehudá. Entonces al tercer hijo no se lo quiso entregar. No les digo ahora los nombres para no marearlos, ¿sí? Entonces no les quiso entregar al tercer hijo, entonces esta mujer quedó sin la posibilidad de ser madre, sin la posibilidad de casarse con otro hombre. Entonces, en determinado momento, se quitó sus vestidos de viuda y se cubrió con un velo, otra vez el velo en lo femenino, para que nadie la reconociera, en este caso, ¿sí? Y se sentó en la entrada del puerto de Einaim, que está en el camino a Timnat. Bueno, se disfrazó hizo esto porque se dio cuenta de que Shelah, que es el tercer hijo, ya era mayor de edad y sin embargo no la habían casado con él. Se disfrazó de prostituta, ¿sí? Y justo su suegro había quedado viudo. Entonces, cuando la vio, pensó que era una prostituta, porque ella se había cubierto la cara. Bueno, y ahí toda la historia termina con que ella queda embarazada de su suegro, ¿sí? Y como ella le había pedido que deje algo de garantía, igual muy parecido, ¿no? Al relato del marido con la mujer, que
con Jaruta, ¿no es cierto? Y que le pide una granada, pero le había dejado otra cosa, el sello, el bastón, no importa. Y, y, y cuando termina todo el episodio, digamos, ella se quita ese velo que tenía puesto y volvió a ponerse su vestido de viuda. Pero esa historia es una historia que termina bien porque Yehuda reconoce cuando ella le muestra las cosas, lo que había hecho, y de esa unión nacen los otros mellizos del texto bíblico, ¿sí? Y de ahí la descendencia del rey David. Es una historia interesante, la de Tamar, y donde la ropa y el disfraz y el engaño aparecen como elementos importantes nuevamente. Por ahí, que no quiero dejar de mencionar, es una historia larguísima esta, es un capítulo también, es la de Bereshit 39. Es la historia de Yosef con Potifar, perdón, con la mujer de Potifar. Con la mujer de Potifar. Vieron que hace un rato les conté que los hermanos lo vendieron en una caravana de mercaderes a Yosef. Entonces Yosef llega a Egipto. Y cuando llega a Egipto, lo compra un señor que se llama Potifar, que tiene una esposa, que cada vez, de acuerdo a lo que cuenta el Midrash, cada vez que lo veía a Yosef, en criollo, en castellano, diríamos, acá en Argentina, que se derretía. ¿Sí? Es como que no podía, quería estar con él, quería estar con Yosef. Entonces nos cuentan todo esto en el capítulo, que no se los voy a hacer leer para no estar tanto tiempo acá con esto, ¿sí? Pero en el desenlace, en un momento que ella se queda sola en la casa y que Yosef era el encargado de todo, como el mayordomo, el que se ocupaba de la persona de confianza de Potifar, de su marido, nos dicen, y ella lo asió por su ropa, lo agarró de la ropa y le dijo, duerme conmigo. Ella le hace la propuesta, le hace este acoso, porque era su dueña en realidad, o sea, Yosef era esclavo en esa casa, era un esclavo jerárquico, pero no dejaba de ser un esclavo en esa casa. Y dice, duerme conmigo. Entonces, ¿qué hizo? Es como que le dejó la ropa, es como que él salió y dejó su ropa. Él dejó su ropa en manos de ella y huyó. Y después ella usó esa ropa para acusarlo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo, que es Yosef, para que hiciera burla de nosotros. Y le cuenta después al marido todo, que le salteara un poquitito, ¿sí? Y le dijo, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, y ella puso junto a sí su ropa. Bueno, le cuenta al marido y todo aparece, él dejó su ropa junto a mí, como diciendo, él fue, digamos, él fue el que me quiso violar, me quiso acosar, mientras que había sido ella, porque leemos del texto que ella le dijo, duerme conmigo, ¿sí? Que se acueste con ella. Y también aparece la ropa como evidencia, la ropa como recurso, como aquello que tapa o pone en evidencia, las dos cosas, ¿no? Las pasiones, los engaños, los deseos incontrolables. En un relato que aparece en el libro de Reyes, con otra Tamar, ¿sí? El rey David tuvo una hija, una princesa que la llamó Tamar, y uno de sus hijos, pero que era de otra madre, tampoco voy a contar todo el relato porque es larguísimo, intenta violarla. Se da toda una situación donde generan que ella vaya al palacio de este Amnón, de este hijo de David, donde cocine para él y, y él la viola, ¿sí? Y lo que quiero marcarles es que dice en el texto que cuando la violó, ¿sí? Después la odió, no la quiso más, ¿sí? Y la echó. O sea, no solamente que la violó, sino que la humilló, eh, eh, diciéndole que se vaya y cerrando la puerta, como dice acá. Y ahí dice que Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, otra vez la ropa. O sea, ¿a qué viene? O sea, me están hablando de una violación entre dos hermanos de un mismo padre, de una tragedia dentro de la casa real del pueblo de Israel, y de repente el texto nos habla
Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir se echó ceniza en la cabeza otra vez. Cuando me pasa la tragedia, la señal de duelo, manifestarlo también externamente, prácticamente. Se rasgó la túnica. Se sentía en duelo total, había tenido un dolor y una pérdida tremenda esta chica. Bien, la historia es larga y termina trágicamente. En alguna otra oportunidad tal vez podamos reencontrarnos y estudiar. Y termina trágicamente con que otro de los hermanos, Absalón, termina asesinando en venganza a este Amnón que había violado a Tamar, y cuando el rey David se entera de todo esto, se levantó y rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se arrojó al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Otra vez, la criada de la ropa de lo externo como señal de aquellas cosas que nos pasan adentro. No tengo tiempo de entrar al texto del Talmud, pero les cuento de qué se trata. El texto del Talmud cuenta toda una historia que en otra oportunidad ojalá que podamos verla, pero que hace referencia a los tzitzit. Los tzitzit son los bordes, los hilos de las puntas del talit, todos saben. Y el talit es esa ropa que llevamos al momento de la tefilá de las mañanas, o por ejemplo, recién que pasamos Yom Kippur, también todo el día de Yom Kippur, ¿no? que empezamos también a la noche, como nos envolvemos en ese manto que tiene los tzitzit recordándonos los preceptos. Al novio se le coloca el talit para que tenga presente, aunque sea de noche, la jupá, para que tenga presente, ¿no? Eh, que a partir de ese momento solamente podrá mirar a su esposa, como que esos tzitzit lo protejan de ese tipo de instinto. En lo más tradicional, digamos, no estoy trayendo nada de lo que me gustaría, ¿no? Si la mujer se pondría talito, no importa, el casamiento, pero no importa, eso es lo tradicional. Y si miramos eso, lo que vemos es que hay como un vínculo también en el ritual de usar el talit, ¿no? De que la ropa lleva algo que me ayuda a mí a no ir, como dice en el texto del Shema, cuando leemos sobre el talit, no ir en pos de nuestros ojos y de nuestros corazones, como tener cierto control y elegir bien qué hacemos, ¿no? Bueno, quise presentarles, hay mucho más, por ahí lo que más me gusta, que lo voy a decir chiquitito, es de Hannah, la mamá de Shmuel, que no me gusta porque es distinto a todo lo que les traje, que vieron que ella no podía tener hijos y rezó, lo leímos en Rosh Hashanah, ella rezó para que nazca Shmuel y había prometido ofrecerlo al servicio de Dios en el santuario de Shiloh, y cuando finalmente queda embarazada y nace, y después que lo desteta, lo lleva al santuario con el sacerdote Elí, y dice ahí en el Tanaj que ella le regala un saquito. Me encanta esa figura, que le regala un saquito, y después en el texto de Shmuel, de ese libro, aparece eso y que estaba Shmuel con su saquito, como seguramente le llevaba todos los años cuando le iba a visitar un saco más grande, supongo que le tejía o le armaba o le cosía. La sensación es como que Shmuel va creciendo y va pasando las etapas, ¿no? Y como que conserva ese saquito, ¿no? De la mamá, y me hace acordar un cuento también de Rabbi Shlomo Carlebach, que siempre dice que siempre recuerda una historia que le contó un viajero que, eh, que había llegado a Jerusalén, y en Jerusalén eh, le preguntan a la persona que les estaba haciendo todo el recorrido de dónde había sacado esa calidez que tenía como persona, y cuenta la historia que cuando él se había ido de Polonia, eh, más o menos así decía el cuento, ¿no? Que se había ido de Polonia, y la última noche habían ido a despedirse del Rab y durmieron ahí en la casa del Rab porque era Shabbat, y a él le tocó dormir en la oficina donde estaban todos los libros del rabino, etc.
y no se podía dormir a la noche cuando él era pequeño, de sentir, ¿no? Ese aroma, ese lugar, ¿no? De los libros, del lugar del rabino. Entonces en un momento sintió que abrieron la puerta y entró el rabino y él se hizo el dormido, y que este rabino, y dijo, el nene este debe tener frío, se sacó el saco y lo cubrió con el saco para que duerma. Y que él creía, le dijo a este viajero, que este, esa calidez la había adquirido, lo había aprendido de ese rabino que lo cubrió con ese saco. Como que hay algo de esto en nuestra vida, ¿no? Que tenemos como esas vestimentas que en algún momento nos cubrieron, nos dieron calor o nos cubren, o aquellas que nos sacamos y que nos faltan, ¿no? Como, ¿no? Esos velos que nos ponemos y los sacamos, y que me parece que aparecen reflejados en todos estos textos de la literatura judía. Creo que hablé mucho, ¿no? No, mucho, Ah, no mucho, muy lindo. Cuando es muy lindo no es mucho. bueno, no sé si quieren preguntar alguna cosa porque veo que me fui de tiempo y estoy con el tiempo recontra corto. Sí, sí, tenemos 2 o 3 minutos. Quizás si alguien tiene una pregunta, podemos hacer una pregunta y, y dejar a la rabina que pueda seguir con lo suyo. A mí en lo particular me encantó, Judy. Bueno, yo te puedo decir Judy. Pues siempre te digo Total, Judy. por favor, no me gusta que me digan de otra manera. Sí. Rabina, sí, porque desde que te conozco sos Judy. Me encantó en lo particular y me quedé con ganas de más, por supuesto, porque en el sentido de que cuando uno estudia Tanaj, o sea, vos nos traes un elemento, un elemento que es la ropa. Pero la riqueza de nuestra tradición, la riqueza de la Mikra, del Tanaj, nosotros podemos casi vivir una vida alrededor de la interpretación de la ropa o de la interpretación de otros elementos y de otros símbolos. O sea, la ropa no solamente tapa el cuerpo, sino que tapa el pecado, como dijiste. No solamente que la ropa es para tzniut, para el recato, sino que cada vez que aparecen, nos enseñaste, es un indicativo de que hubo una traición, o va a haber una traición, o va a pasar algo de traición alrededor de esa ropa, y que también refleja el estado de ánimo o refleja en el exterior lo que pasa en el interior. Y a mí que soy un estudiante apasionado de la Mikra, del Tanaj, me parece fabuloso y fantástico y enamora cómo las cosas no son solamente lo que parecen ser dentro del relato de la Biblia, del relato del Tanaj, sino que muchos elementos tienen un símbolo por detrás o tienen un mensaje por detrás. Y por eso por eso yo te quiero agradecer, porque nos trajiste todas estas perlas alrededor de la ropa, y nos haces quedar con ganas de seguir estudiando sobre este tema. Bueno, les pido perdón que me tengo que ir, ¿no es cierto? Que tengo que estar en otra clase ya. Así que, Muchísimas gracias, Judy, bueno, muchísimas gracias gracias. por la invitación, un gusto. Muchas gracias, Judy, que vaya todo muy bien. Bueno, gracias a Ha todos. sido estupendo, gracias. Gracias. Hasta otro momento. Muchas gracias.